Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, las montañas son materia. El sol también es materia. Las nubes. Nosotros somos materia. Nuestras cosas son materia. Los ríos son materia. El aire que respiramos es materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia, esté dentro o fuera de nuestro planeta. Tenemos actualmente estos 4 estados de la materia: el estado sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. Los estados de la materia aún se están estudiando y aún se están descubriendo nuevos estados. Y lo que me define cada uno de esos estados son características fundamentales que identifican a ese estado en particular. Por ejemplo, el estado sólido mantiene su forma y su volumen. Si nosotros llevamos este cubo en nuestras manos, a menos de que lo golpeemos con algo y lo deformemos, o a menos de que lo sometamos a una fuerte temperatura y se derrita, cambie de estado a líquido, a menos de que sucedan esas cosas, el sólido va a tender a mantener su forma y su volumen. Los líquidos, en cambio, mantienen su volumen porque las moléculas tienden a estar juntas, al igual que sucede en los sólidos. Claro, ellas tienden a estar juntas un poquito más separadas, porque los enlaces que las unen son un poquito más débiles que los enlaces que unen a los sólidos. Entonces, al tender a mantenerse juntas, mantienen su volumen. Pero no mantienen su forma. Si nosotros volteáramos este frasco, la forma que tiene la superficie de este líquido cambiaría. Si nosotros tenemos agua en nuestras manos, tenemos que luchar por retenerla allí porque ella intenta fluir. Entonces, si almacenamos el agua en un recipiente que tenga estas proporciones, esta misma agua va a tomar la forma del recipiente y siempre va a ir por gravedad hacia el fondo. Entonces, si tenemos un recipiente que sea de esta forma, va a adquirir la forma de este recipiente. Entonces no tiene una forma definida como el sólido, que sí la tiene. El líquido adopta la forma del recipiente. Entonces estas dos son definidas, la forma y volumen definidas. Para el sólido. Para el líquido el volumen está definido, pero la forma es la forma del recipiente. Con el estado gaseoso ocurre algo diferente. El estado gaseoso no tiene una forma definida porque las moléculas, al igual que sucede con los líquidos, tienden a fluir, pero en este caso tienden a fluir de una manera más desordenada. El enlace que las mantiene unidas es mucho más débil que el de los líquidos.
y ellas están mucho más separadas. Entonces tratan es de huir de cualquier lugar. Entonces tienden a no tener ni siquiera ni una forma ni un volumen definido. Vamos a escribir por acá. La forma que tiene este gas acá es la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Pero con una diferencia, con una diferencia respecto a los líquidos, que los líquidos tienden a adoptar la forma del recipiente que los contiene, pero no tratan de huir de él, sino que se van por gravedad hasta lo más bajo que pueden llegar del recipiente y allí se quedan y adoptan la forma. En cambio, los gases no. Los gases tienden a fluir por donde sea. Entonces, si aquí no tapamos este recipiente, el gas se nos va y queda por allí disperso en el aire, sin forma alguna porque no hay nada que lo contenga. Si el aire está libre, totalmente libre, perdón, si el gas está totalmente libre, claro, el aire también es un gas. Si el gas está totalmente libre y no hay nada que lo esté conteniendo, entonces no tiene forma. La única forma sería atraparlo por acá, en algún recipiente, y taparlo. En ese momento adquiriría la forma del recipiente. La forma total del recipiente. Entonces se dice que el volumen de un gas es el volumen del recipiente que lo está conteniendo. Y la forma también es la forma del recipiente que lo está conteniendo. Entonces, los gases no tienen forma definida. La forma es la del recipiente. Y el volumen es difícil de determinar, porque si hay un gas en el ambiente, ¿cómo hacemos para determinar cuál es su volumen exactamente? Entonces, para que haya un volumen, el gas tiene que estar atrapado en un recipiente y sería el volumen de ese recipiente que lo contiene, de igual manera que la forma. Y el gas trata de expandirse y toma exactamente todo el volumen del recipiente. Entonces el volumen también es el del recipiente. Ahora, ¿qué ocurre con el plasma? El plasma es muy similar al estado gaseoso. Sus moléculas están prácticamente libres, fluyen por todas partes y sus enlaces intermoleculares son relativamente débiles. Pero a diferencia del estado gaseoso, algunas de sus partículas están ionizadas. Y al estar ionizadas, es decir, al estar cargadas eléctricamente, hace que el plasma sea un buen conductor, lo cual no sucede con el estado gaseoso. Entonces es una de las características que lo definen. El plasma es buen conductor. Y aparte, por estar cargado eléctricamente, es sensible a los campos magnéticos. Ahora vamos a hablar de cambios de estado. Los sólidos se pueden volver líquidos. Si los calentamos y se funden, o lo que ocurre con el hielo cuando se convierte en agua a una temperatura que está por encima de los 0 grados centígrados. Entonces, esto se conoce como fusión. Cuando un líquido se transforma en sólido, eso se conoce como solidificación, que es lo que le ocurre al agua cuando la enfriamos. Se solidifica.
Solidificación. Cuando el líquido se convierte en gas, ocurre un proceso que se conoce como ebullición. Y cuando ocurre a la inversa, de gas a líquido, esto se conoce como condensación. Condensación. La ebullición es la que vemos cuando se hierve el agua en la cocina, que comienza a evaporarse algo del agua que está calentándose. Cuando se calienta el agua por arriba de los 100 grados centígrados, esta comienza a evaporarse. Es lo que se conoce como ebullición. Y el proceso inverso, que es la condensación, es lo que ocurre en las nubes. Cuando las nubes cargadas de vapor de agua se enfrían de alguna manera, la temperatura llega hasta el punto de condensación y entonces ellas comienzan a cambiar de estado y a precipitar hacia el suelo. Entonces, estas líneas que vemos, fusión, ebullición, se dan comúnmente por aumentos de temperatura y estas, de color verde, se dan comúnmente por disminución de la temperatura. El cambio de estado de gaseoso a plasma también se da y se conoce como ionización. Y el cambio opuesto de plasma a gas también ocurre y se conoce como ionización inversa. A diferencia de la fusión o la ebullición, la ionización no tiene que ver con un aumento de temperatura, sino con el que las partículas del gas adquieran una carga eléctrica. Cuando las partículas del gas se cargan eléctricamente, entonces ya el gas se convierte en conductor y pasa a ser plasma. Comienza a ser conductor y comienza a ser afectado por los campos magnéticos. Y el proceso inverso tampoco tiene que ver con una disminución de temperatura, como ocurrió con la solidificación y la condensación, sino que tiene que ver con que las partículas pierden esa carga eléctrica. Entonces, ya al perder la carga eléctrica, algunas de las partículas que componen el plasma, entonces ya pierde conductividad y comienza a comportarse como un gas. Entonces, los sólidos se pueden transformar a líquidos, los líquidos a gases, los gases a plasma y en sentido inverso. Pero el sólido también puede transformarse directamente en gas. A este cambio de estado se le conoce como sublimación. Y ocurre, por ejemplo, en el hielo seco. El hielo seco pasa directamente a estado gaseoso sin pasar previamente por el estado líquido. Y a la inversa también puede darse el cambio. Podemos pasar de estado gaseoso directamente a estado sólido. Y esto se conoce como sublimación inversa. Y un ejemplo particular de la sublimación inversa es la nieve, la cual pasa directamente del estado gaseoso que está en las nubes por efecto de una baja temperatura, bastante baja, se va directamente a estado sólido en forma de nieve y se precipita. Una materia determinada está compuesta por sustancias. Vamos a borrar esto.
Y estas sustancias pueden ser puras o pueden ser mezclas. Y hay algunas diferencias entre estos dos tipos de sustancias. Por ejemplo, las puras no pueden separarse en sus componentes porque son puras, mientras que las mezclas sí se pueden separar en sus componentes por medio de algunos cambios físicos, por ejemplo, pero pueden separarse. En cambio, las sustancias puras no. Y la otra diferencia entre ambas es que la composición de las sustancias puras es constante, mientras que la composición de las mezclas puede variar, dependiendo de si se agrega un poco más de uno de los componentes o un poco menos. Un ejemplo de sustancia pura puede ser el cobre, el cual es un metal. Voy a escribirlo acá con otro color. El cobre. El cobre es una sustancia pura, pero cuando se funde y se mezcla con otro metal, que es el estaño, forman un tercer metal, que sería una mezcla de los dos. Ese metal es conocido como bronce. El cual ya es una mezcla. Entonces, estos dos son sustancias puras. Las propiedades del cobre no cambian y tampoco se puede separar en sus componentes porque solamente lo compone el cobre. Lo mismo el estaño. El estaño tampoco cambia sus componentes, eh, su composición, y tampoco se pueden separar sus componentes porque únicamente está conformado por estaño. En cambio, el bronce sí puede variar en su composición, dependiendo de qué tanto de cobre yo fundo por acá o qué tanto de estaño. Entonces, dependiendo de la cantidad de cobre o de estaño que yo coloque a la mezcla, allí el bronce puede cambiar en su composición. Y el bronce también lo puedo separar en sus componentes, en sus distintos componentes, por medio de un procedimiento de fusión. Y es que el cobre y el estaño tienen diferentes puntos de fusión. El estaño es aproximadamente 300 grados centígrados. Y el cobre es aproximadamente 1000 grados centígrados. Entonces, si yo caliento bronce, yo lo pongo acá a calentar. Hasta aproximadamente unos 300 grados, lo primero que se me va a fundir allí es el estaño. Así que yo entre 300 y un poco más de grados, yo puedo ya tener el estaño líquido y lo puedo sacar de acá. Y lo que me queda acá adentro ya sería el cobre. Y así de esa manera yo puedo separar el bronce en sus componentes, estaño y cobre. Al mismo tiempo, las sustancias puras y las mezclas tienen una clasificación. Las sustancias puras pueden ser elementos, o compuestos. Mientras que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Los elementos son los que aparecen en nuestra tabla periódica
Los compuestos son los que se forman con esos elementos. Las mezclas homogéneas son aquellas que se mezclan de una manera, iba a decir homogénea, se mezclan de una manera en la cual no se perciben los componentes. En cambio, en la mezcla heterogénea sí se puede distinguir cuáles son los componentes que se han mezclado. Un ejemplo de mezcla homogénea es el aire. No se puede percibir cuáles son los componentes del aire, ¿no? A simple vista no se puede percibir. Entonces, por esa razón es homogénea. Y una mezcla heterogénea es, por ejemplo, el agua con aceite. Si se mezcla agua con aceite, se puede ver en el recipiente la división entre los dos. Se puede saber dónde está el agua y dónde está el aceite. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la sal de mesa. ¿Qué será la sal de mesa? Veamos. La fórmula química de la sal de mesa es el cloruro de sodio, NaCl. Y vemos como que separar la sal en sus componentes, sodio y cloro, es complicado. Entonces, no viene a ser una mezcla, porque no puede separarse. Viene a ser una sustancia pura, pero no es un elemento puro, porque es un compuesto formado por dos elementos, el sodio y el cloro. Entonces, la sal de mesa viene a ser un compuesto puro. Vamos a evaluar ahora la leche con chocolate, la leche chocolatada. La leche chocolatada es leche más chocolate. Ni la leche ni el chocolate son elementos. O sea que esto no podría ser un compuesto. Ha de ser una mezcla, ¿verdad? Pero será una mezcla homogénea. Bueno, eso depende de cómo se haya batido. Si está en el vaso y no se nota la diferencia entre la leche y el chocolate, si tiene un color que es constante, pues bueno, esa es una mezcla homogénea. Entonces la leche chocolatada es una mezcla homogénea. Ahora vamos a evaluar una ensalada. A ver qué sería una ensalada. ¿Qué lleva la ensalada? A ver, depende del tipo de ensalada. Podría ser tomate, cebolla. Me gusta mucho la ensalada que tiene tomate, cebolla, aguacate y huevo. A esta ensalada también se le puede agregar papa y queda muy sabrosa. Y mayonesa. Una ensalada deliciosa. Pero ni el tomate, ni la cebolla, ni el aguacate son elementos químicos. O sea que esta mezcla, que tampoco se forma por interacción química, no podría ser un compuesto. Entonces va a pasar a ser una mezcla. Pero ¿será que en esa mezcla es uniforme? ¿Será que es de un solo color, que no se nota ni el tomate ni la cebolla? No, de ninguna manera. Una ensalada es una ensalada. Ahí se nota todo. Entonces la ensalada viene a ser una mezcla heterogénea.
¿Y qué pasará, por ejemplo, con un anillo de oro? Vamos a ver qué sucede con un anillo de oro. Vamos a dibujarlo por acá. Sí, vamos a suponer que no tiene piedra, sino que es simplemente el puro anillo. Vamos a colorearlo aquí de amarillo. Sí. Allí me salí de la línea, pero allí quedó. Es un anillo de oro. ¿Qué será? A ver, ¿qué contiene? Contiene oro solamente, ¿no? Aunque el oro encontrado en la naturaleza tiene... A ver, el oro podría verse desde distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, si esto es puro oro, ya no hay más para dónde. Es un elemento puro, ¿sí? Sería un elemento puro. Ahora, si este anillo tiene algún otro componente que le hayan colocado a la fundición como para rendir el oro o para que tenga otras características, pues sería una mezcla que se podría separar, pero sería una mezcla homogénea, ¿sí? Entonces todo depende de la pureza. De si les dicen que su anillo de oro es 100% oro, pues ahí ya se sabe que es un elemento puro. Aquí de repente cabe una duda, ¿sí? Si es un elemento de la tabla periódica, si es el oro, ¿por qué si está mezclado con otras cosas no es un compuesto? ¿Por qué es una mezcla homogénea, en dado caso de que esté mezclado con alguna otra cosa? Pues bien, ocurre que los compuestos se generan a partir de reacciones químicas y las mezclas se generan a partir de reacciones mecánicas como la fundición. Si la fundición no es una reacción química, reacción química es cuando colocamos el oro en presencia de algún otro químico para que reaccione y, y de repente forme un óxido por allí, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Eh, bueno, si un óxido sería el oro más el oxígeno, ¿no? El oro más el oxígeno forma óxido. Eh, en este caso sería el oxígeno disuelto en este líquido, ¿no? El oxígeno presente, supongamos que es agua. En cierta manera va a tender a oxidarlo. Entonces el óxido de oxígeno sí sería un compuesto, porque es generado a partir del oro y el oxígeno entrando en reacción. Aunque el oro prácticamente nunca se oxida, ¿no? El oro es un metal altamente resistente a la corrosión. Pero podemos cambiarlo por uno. Supongamos que el anillo que compramos no es de oro, sino que es de hierro. Vamos a dibujarlo por acá. Un anillo de hierro. En cuyo caso no tendríamos acá oro, sino hierro. Allí se me forma un óxido con más facilidad. Y ese óxido sería un compuesto, que sería el FeO2, comúnmente llamado óxido de hierro. Este óxido sería un compuesto. ¿Por qué fue producido a partir de una reacción química? ¿Sí?
entre dos elementos. Es algo distinto a si de repente yo agarro el hierro, lo fundo por medio de altas temperaturas, lo transformo de sólido a líquido, lo coloco por acá y por otra parte fundo algo de oro y lo coloco por acá. No tiene sentido hacerlo porque, caramba, el oro pierde muchísimo el valor. Pero esto que está acá, este resultado que es una mezcla de hierro con oro, bueno, es justamente eso, una mezcla de hierro con oro. Es una mezcla que puede ser homogénea o heterogénea, dependiendo de cómo termine de mezclarse. Bien. Hago la aclaratoria con respecto a esta ecuación. Si aquí en esta ecuación yo le sumé oxígeno solamente, ¿no? Entonces supongamos que lo que hay aquí es oxígeno. ¿Sí? Siendo agua la ecuación sería diferente y pues liberaría hidrógeno, obviamente. Porque si reacciona con el oxígeno para generar óxido de hierro y el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, entonces la ecuación me liberaría hidrógeno. Pero vamos a asumir que esto es un cilindro cerrado con oxígeno y adentro el anillo con oro. Bien. Perdón, con oro no, con hierro. El anillo de hierro. Y así pues esta ecuación es totalmente válida. Bien, hasta acá lo que tiene que ver con fundamentos de materia. Ya vimos los estados de la materia y la clasificación de la materia. Esto es base para estudiar los temas que vienen más adelante. No olviden sacar un resumen de lo que hemos visto acá en sus cuadernos de trabajo y analizarlo bien para hacer los ejercicios que se van a plantear a continuación.